El cuento de la hormiga y el elefante. Érase una vez un hormiguero donde vivía una familia de hormigas. Estaba la mamá, el papá, la abuelita, el abuelito, la hermanita, el hermanito y ella, una fantástica hormiga que se llamaba Manolita. A Manolita le gustaba mucho cantar, bailar, jugar con sus hermanitos, pero sobre todas las cosas lo que más le gustaba era explorar. Desde que era pequeña soñaba con explorar todos los rincones del mundo, descubrir sus secretos y enigmas para luego tener un montón de historias de aventuras que contar a su familia y a sus amiguitos. Un caluroso día de verano, con un brillante sol abrazando el prado donde estaba el hormiguero donde vivía Manolita, su familia y ella habían salido a comer fuera. Comer fuera era algo que les gustaba mucho a las hormiguitas, pero no lo podían hacer siempre, ya que un gran peligro acechaba la zona y tenían que tener mucho cuidado. El hormiguero se encontraba en el medio de un camino que solía frecuentar una manada de elefantes para llegar a un lago donde iban a beber. El jefe de la manada tenía muy malas pulgas, se enfadaba con facilidad y era muy grande. Este elefante se llamaba Rodolfo. Ese día Manolita, aprovechando que el día estaba agradable y tranquilo, decidió ir a explorar los alrededores del hormiguero. Manolita caminó y caminó en una misma dirección a ver lo que se encontraba por allí, pero sin darse cuenta se fue alejando cada vez más del hormiguero. Su familia, que veía que se estaba alejando, la llamó varias veces. Manolita, no te alejes mucho. Ten cuidado. Recuerda que pueden aparecer los elefantes en cualquier momento. Pero Manolita se alejó tanto que dejó de oírlos. Al cabo de un rato, cuando Manolita ya se había alejado mucho del hormiguero, de repente vio algo a lo lejos. Era algo muy bonito. Muy brillante y llamativo. Era algo de color rosa y Manolita quería saber de qué se trataba. Manolita aceleró el paso para llegar hasta aquel increíble objeto brillante y rosa. Poco a poco se fue acercando hasta que llegó a ver de qué se trataba. Era un frasco rosa. La curiosidad de Manolita creció y ella corrió para ver qué era aquel llamativo frasco. Cuando ya estaba llegando al frasco, de repente, empezó a escuchar un fuerte ruido. Eran los elefantes que estaban llegando. Manolita se asustó y pensó que lo mejor era volver al hormiguero. Pero estaba tan cerca del frasco, tal vez era su última oportunidad de verlo. Así que corrió y corrió, cada vez más rápido, pero las pisadas de los elefantes cada vez estaban más cerca. Manolita corrió y corrió a toda velocidad. En ese momento Manolita consiguió llegar hasta el frasco rosa. Lo cogió sin pensar y dio la vuelta corriendo para evitar que la alcanzaran los elefantes. Ya que la podrían pisar y eso sería terrible para ella. Así que corrió y corrió lo más que pudo. Pero Manolita era mucho más pequeña que los elefantes y estos cada vez estaban más cerca. Los tenía justo detrás. Fue en ese instante cuando Manolita decidió que bebería un poco del contenido del frasco. De este modo, el frasco pesaría menos, y podría correr más. Así que eso hizo. Justo cuando estaba terminando de beber, una enorme pata de elefante estaba encima de la cabeza de Manolita y la iba a aplastar. En ese momento, algo increíble ocurrió. Manolita empezó a crecer y a crecer desmesuradamente. Se hizo tan grande como el elefante. Pero Manolita seguía creciendo. Hasta que llegó a un punto, en el que el elefante a su lado era tan pequeño como una hormiga. El elefante paró en seco y asustado se quedó mirando a la gigantesca hormiga. En ese momento, Manolita, aprovechando la situación, se giró y le dijo al elefante: «Elefante, soy la hormiga Manolita, y vivo en un hormiguero que está cerca de aquí. Tú y tus amigos siempre venís por este camino, sin mirar,
y un día nos podéis aplastar a mi familia y a mí. Así que no quiero que volváis nunca más por este camino. Buscar otra manera de llegar al lugar donde vais a beber. Si no obedecéis, volveré a crecer y os aplastaré yo a vosotros. El elefante, muerto de miedo, obedeció sin pensarlo. Avisó a toda su manada y todos asustados se fueron corriendo en la dirección contraria, para nunca más volver a pasar por ese camino donde estaba el hormiguero. Manolita, muy satisfecha, corrió a su hormiguero a contarle todo a su familia. Corrió y en un momento llegó al lugar donde estaba el hormiguero, pero no se acordaba que ahora era más grande que los propios elefantes. Su familia asustada corrió hacia el hormiguero, pero ese enorme animal venía muy rápido. Justo cuando estaba a punto de aplastar el hormiguero con su gigantesca pata, de repente empezó a hacerse pequeñita de nuevo. Entonces, su familia alucinada, vio que se trataba de la hormiga Manolita. Cuando volvió a ser de su tamaño natural, Manolita pidió a su familia que entraran en el hormiguero para contarles la historia del frasco que había encontrado, y de cómo había expulsado a los elefantes de ese camino. Cuando terminó la historia, Manolita y su familia decidieron hacer una fiesta para celebrarlo. Comieron hierba, cantaron, bailaron y jugaron toda la noche hasta que no pudieron más y se fueron a dormir. Desde ese día, las hormigas vivieron tranquilas, sin el peligro de ser aplastadas por los elefantes. Manolita siguió explorando y vivió muchas aventuras, pero eso es otra historia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.